Dios te bendiga. Continuamos con la serie del libro de los Salmos. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 22 del versículo 1 al 21. Y leemos la palabra de Dios que nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se han desconyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis extrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tantos, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Líbrame de la espada de mi alma, del poder del perro. Mi vida, sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Tema: sufrimientos y victoria del Mesías, parte 1. El Salmo 22 nos brinda una descripción tan detallada de la crucifixión que algunos han llamado a este salmo el quinto evangelio o el evangelio según David, aunque fue escrito miles de años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El autor describe la escena como si fuese testigo ocular de los sufrimientos que nuestro Señor Jesucristo experimentó en la cruz del Calvario. Pero lo más extraño todavía es que el salmista no se limita en hacer un recuento de las circunstancias externas que rodearon la crucifixión, sino que nos revela también los pensamientos más íntimos del crucificado. En ese momento, como bien señala un comentarista, ninguno de los incidentes de David puede explicar satisfactoriamente este salmo. Es obvio que David no está describiendo aquí ninguna experiencia personal. El cuadro que encontramos en este salmo es el de una ejecución y de una manera particular el de una crucifixión. A pesar de que esa forma de aplicar la pena capital no era conocida por el pueblo de Israel, sino que fue establecida por el Imperio Romano cientos de años más tarde. Sin duda alguna, la única explicación plausible que podemos dar de la escritura de este salmo es la que encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 30 al 31. Cuando Pedro estaba predicando su primer discurso en el día del Pentecostés, y Pedro nos dice en Hechos capítulo 2, versículo 30 al 31, que como David era profeta, vio de antemano la obra redentora de Cristo, su muerte y resurrección, o como diría Pedro en su primera carta, pero esta vez refiriéndose a todos los profetas del Antiguo Testamento,
Los profetas que profetizaron de esta gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos en el Salmo 22. Para una mayor comprensión del contenido de este salmo, notemos la escena que David está describiendo aquí la noche antes de la crucifixión. El Señor Jesucristo fue arrestado, puesto bajo custodia en la casa del sumo sacerdote. Esto así dando tiempo de reunir el Sanedrín, el tribunal religioso del pueblo de Israel. A la mañana siguiente, temprano, Jesús fue juzgado apresuradamente por este tribunal religioso y convicto de blasfemia. Pero dado que Israel se encontraba en esos momentos bajo el dominio del Imperio Romano, era necesario que esa condena fuese ratificada por un tribunal civil. Para tales fines llevaron al Señor a la casa del Poncio Pilato, el gobernador, donde también fue condenado a muerte luego de un juicio muy accidentado, y en el que Cristo fue sometido a un trato brutal por parte de los soldados romanos. Dicen los evangelios que nuestro Señor Jesucristo fue burlado, escupido, flagelado con el flagelo romano, coronado con una corona de espina y golpeado con una caña. Después del veredicto, lo obligaron a llevar su cruz por las calles de Jerusalén hasta llegar al lugar de la ejecución, en el Gólgota, el monte Calvario. Sin embargo, en todo el proceso, antes que sentir pena por sí mismo, el Señor mostró más bien preocupación por otras personas. Lucas nos dice que a las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no se hará con el seco? Y los que conocen la historia de Israel durante los 20 siglos después del siglo I después de Cristo, saben que ciertamente los judíos llegaron a decir: bienaventuradas las estériles y los pechos que no criaron. Un poco más adelante, mientras los soldados clavaron a Jesús en la cruz, Jesús oraba por ellos, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Al ladrón moribundo que clamó por misericordia, Jesús le prometió y le dijo que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Finalmente, todavía, pendiente de la cruz, confió el cuidado de su madre María a su discípulo, el apóstol Juan. Al mediodía, todo cambió. Cristo fue crucificado. A las 9 de la mañana, 3 horas después, a las 12 del mediodía, dice la Escritura que densas tinieblas cubrieron la tierra durante 3 horas. Y a partir de ese momento, todo luce a indicar que los sufrimientos de Cristo se incrementaron y mucho más. Y es precisamente esa escena, es precisamente ese lapso de 3 horas que David describe en el Salmo 22. Con 1000 años de anticipación, este Salmo puede ser dividido en 2 grandes secciones. La primera desde los versículos 1 al 21, donde encontramos una descripción bastante detallada de los sufrimientos del Señor durante la crucifixión. La segunda parte del versículo 22 al 31, donde el poema se convierte repentinamente en un cántico de júbilo que anuncia la victoria del Mesías y la expansión de su reino hasta los confines de la tierra. Para esta ocasión nos vamos a limitar en la primera sección. Leamos otra vez los versículos 1 del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Cuando nosotros leemos
En los evangelios, las circunstancias que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo, salta a la vista la intensidad de su sufrimiento, tanto físicos como emocionales. Como antes te lo he dicho, el Señor ha sido torturado brutalmente por los soldados del Imperio Romano. Antes de llegar a la cruz del Calvario, y no podemos dejar de mencionar el enorme sufrimiento emocional y mental que debe haber sido para Cristo percibir toda la maldad humana, toda la ira del hombre en toda su frialdad. Pero aunque Cristo era 100% humano, eso es algo que muchas veces nosotros tendemos a olvidar. Si Él era Dios, 100% Dios, y todos los atributos que hacen que Dios sea Dios, pero Jesús voluntariamente se hizo hombre, asumió una naturaleza humana semejante a toda la nuestra, pero sin pecado. Cristo era 100% humano como tú y como yo, y sus terminaciones nerviosas funcionaban exactamente como las tuyas y las mías. Y sin embargo, mis amados hermanos, los amigos que nos escuchan en esta oportunidad, el dolor más intenso de Jesús en la cruz le sobrevino de la fuente más inesperada. Él sintió el abandono del Padre. Por esta razón Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todos sabemos que la palabra que establece en esta estrofa fueron repetidas literalmente por nuestro Señor Jesucristo un poco antes de su muerte. Y expresa uno de los más grandes misterios de toda la Biblia. Al Espíritu Santo le plació revelarnos que Cristo fue desamparado y que sufrió el abandono de su Padre en el momento más crítico y más terrible de todo su ministerio. Y quiero aclarar que no se trataba simplemente de una sensación de abandono. Muchas veces nosotros, los creyentes, nos sentimos abandonados por Dios, sobre todo en esos momentos cuando sentimos que estamos atravesando un largo periodo de aflicción y tal parece que el Señor no está escuchando nuestras oraciones. Tal parece que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dado la espalda. Pero ¿saben una cosa, mis amados hermanos? Esa es una mera sensación. Eso no corresponde con la realidad. La palabra de Dios, la Biblia, nos asegura que no existe ninguna cosa creada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios es un Dios fiel y Él nos ha prometido diciendo: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Pero mis amados hermanos, en el caso de Cristo, Él estaba colgado en la cruz. El abandono de Dios fue literal, no fue una mera sensación. De hecho, esa es la única ocasión que se registra en las Escrituras en que Cristo se dirige a Dios sin llamarle Padre. Jesús solo le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su abandono fue real. La razón es claramente revelada en las Escrituras. Más adelante en la Escritura, el profeta Habacuc, que Dios es muy limpio de ojo para ver el mal. Y en ese momento Cristo estaba cargando realmente con el pecado de su pueblo, el peso del pecado de toda la humanidad, en una dimensión en la que nosotros no podemos entender. Cristo fue hecho pecado para que nosotros pudiésemos ser hechos justificación en Él. Como dice el profeta Isaías: todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Mi amigo, esa es la esencia. Eso es el centro. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio.
que aquel que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en ese momento el Dios perfectamente santo, el Dios perfectamente justo, no pudo tener comunión con su Hijo. Esa comunión deleitosa que había tenido con Él desde toda la eternidad. Esto es difícil de entender para nosotros, porque todos nosotros tomamos el pecado con tanta ligereza. Pero para Dios el pecado es algo tan serio, tan terrible, que para poder redimir al pecador, alguien tenía que pagar el precio, pero no cualquiera, sino alguien que fuera capaz de pagar el precio de la redención. Alguien adecuado, alguien sin pecado. Y esto solo lo podía hacer la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios. Dios el Hijo se hizo hombre, asumió nuestra naturaleza humana y murió en esa cruz. ¿Saben por qué, mis amados hermanos? ¿Saben por qué, mis amados amigos? Porque era imposible salvar al hombre de otro modo. Como dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Pero fue tan grande su amor, fue tan inmenso su amor, que estuvo dispuesto a pagar el precio por medio de su Hijo Jesucristo. En la cruz del Calvario, Jesucristo sufrió un infierno. En la cruz del Calvario, Cristo sufrió 1000 infiernos. Sufrió un infierno que todos nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. En ese momento, en ese tiempo de oscuridad, toda la ira de Dios 3 veces santo, toda la ira de Dios perfectamente justo fue derramada sobre él. Es por eso que dice la Escritura que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él tomó sobre sí la ira de Dios por causa de nuestros pecados. Él aplaca la ira de Dios. Él se interpone entre Dios y nosotros para que toda la ira de Dios justa que nosotros merecemos por nuestros pecados cayera sobre Él. Y no sobre nosotros. Y lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor a nosotros. Ese clamor de Cristo en la cruz que se expresa en el Salmo 22 no fue una expresión de duda, fue una expresión de agonía. Cristo sabía muy bien por qué había sido desamparado. De hecho, Él mismo lo revela en el versículo 3. Tú eres santo. Él sabía de antemano que eso iba a suceder. Él sabía de antemano que el Padre no iba a tener comunión con Él. Él sabía la razón, pero aún así, por amor a nosotros, Jesús, el Hijo de Dios, decidió pasar por ese valle de sombra de muerte. En Mateo capítulo 16, en el versículo 23, el Señor le dice a sus discípulos que Él iba a ser arrestado, que iba a ser juzgado, que Él iba a ser condenado a muerte y que al tercer día Él iba a resucitar. El apóstol Pedro se quedó fijando en la mente con la idea de la muerte de Cristo y le dice: ¡ay, Señor, de ninguna manera esto te acontezca! Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cristo vino a morir. En Juan capítulo 12, versículo 27 dice: el Señor ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Fue para esto que vine. Él sabía. Fue para esto que vine. Él sabía que había venido a morir. Pero él sabía también que la muerte sobre él no podía tener la última palabra. Por eso, en medio de su desamparo, ¿qué hace Cristo? Clama y le llama a su Dios. Qué paradójico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y uno se pregunta,
si se sentía desamparado por Dios, ¿por qué clama a Dios? Porque la fe de Cristo, mi amado hermano, mi amado amigo, porque la fe de Cristo como hombre aún se mantenía intacta. Por eso que decimos, hermano, que esto no fue una expresión de duda. El mero hecho de que Cristo citara ese salmo en esa hora de agonía era una prueba de su fe. Se mantenía intacta el Señor, la fe del Señor. Conocía el Salmo 22 de memoria. Y el Señor sabía que este salmo concluye con un cántico de victoria, no con un grito de frustración. ¿Cuál es entonces el sentido de esta pregunta? Yo considero que el mismo salmo lo aclara en el resto de la estrofa. Leamos el versículo 1 otra vez. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí, salvación? Y de las palabras de mi clamor, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. ¿De qué noche está hablando el Señor aquí? No se olviden que es un poema y está hablando precisamente de ese tiempo de oscuridad. En el mismo mediodía de la muerte del Señor, el día se convirtió en noche y Cristo está diciendo, Dios mío, yo empecé clamando de día y ya se hizo de noche. Y tú no me respondes. Uno de los aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta al estudiar la poesía hebrea es que es lo que se conoce como paralelismo. Es como una especie de rima de pensamiento. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la poesía como rima de sonido. Pero en la mente del hebreo, las poesías debían rimar en el pensamiento. Usualmente la segunda línea de alguna manera explica o complementa la primera parte. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos aquí. Cristo no está preguntando la razón de su desamparo. Él está expresando su angustia por la extensa duración de esta agonía. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, nosotros no podemos olvidar que la naturaleza humana de Jesús era realmente humana. Y es como un hombre que él está clamando aquí diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por tanto tiempo, Dios mío, ¿cuántas horas más debo de soportar esta agonía? Ya llevaba casi 6 horas en esa cruz, 6 horas recibiendo la ira de Dios Todopoderoso, la ira de su propio Padre. Él sabía que aquello no iba a terminar hasta que se bebiera la última gota de esa copa de la ira de Dios. Así que esto no es un grito de duda, es el clamor de alguien que está pasando el más intenso sufrimiento que un hombre alguno haya experimentado jamás. Por eso él continúa librando esta batalla en la oración, clamando a ese mismo Dios que lo había desamparado. ¿Y saben qué es eso? ¿Y saben que esa es una de las características más impresionantes de este salmo? Comienza con un grito de desamparo, pero acaba con una estrofa. El salmo acaba con una estrofa de sufrimiento del Salvador. Le sigue inmediatamente otra estrofa, la oración. Le sigue inmediatamente otra estrofa de oración. Versículos 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. El Señor está apelando el carácter de Dios de manera particular a la santidad y a la fidelidad de Dios. Porque Dios
Es un Dios santo, es un Dios que no miente, porque Dios es un Dios santo, porque su palabra es confiable, porque Dios es un Dios santo, Él es también un Dios fiel. Y si Él siempre ha mostrado ser fiel para los que confían en Él, aunque en ese momento su oración no estaba siendo oída, Él sabía que Dios tenía una buena razón y que en el momento oportuno sería librado. Por eso fue lo que Dios hizo con su pueblo. En incontables ocasiones. De paso, hermano, he aquí lo que todos nosotros debemos de seguir en tiempos de aflicción. Sobre todo en esos momentos cuando nosotros sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. En esos momentos en los que nosotros sentimos que nuestras oraciones no están pasando del techo de nuestra casa. Mi amado hermano, la presencia de Dios no depende de nosotros, de lo que sintamos o no. La presencia de Dios depende de su promesa. Él nos dice en su palabra: yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé. Es por fe que andamos, no por vista. Dios está ahí. Nosotros podemos clamar a Él en las horas más oscuras de nuestras almas, porque Él sigue siendo santo, Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo el soberano. Mi hermano, si ahora no sientes a tu lado, si ahora no sientes la presencia de Dios como probablemente la has sentido en otros momentos de tu vida, sigue esperando. Él sigue clamando a Él, porque Él no olvida los pactos que hizo con los suyos, de no volverse atrás. Vayamos por un momento al Salmo 123. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a las manos de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Nosotros venimos delante de Dios. Venimos con nuestra carga, clamamos con ansiedad, clamamos con angustia y Dios no parece responder. ¿Qué dice el salmista? Estaré ahí delante de ti, mirándote a ti y esperando en ti hasta que tengas misericordia de nosotros. Y eso fue exactamente lo que hizo Cristo en medio de los insultos más crueles, cuando aún su confianza en Dios era objeto de burla. Salmos capítulo 22, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. El tratamiento que Cristo está recibiendo en la cruz era totalmente inhumano. Y ahí la expresión del versículo 6, gusano soy y no hombre. Un gusano no solo es desechable, un gusano es repugnante, y eso era lo que figuraba precisamente la figura de Cristo en la cruz del Calvario. Desprecio, repulsión. ¿Han estado ustedes alguna vez delante de una persona accidentada que está tan destrozada, tan desfigurada, que los órganos se ven a través de su cuerpo? Los órganos están visibles a través de su cuerpo, que causa vómito, deseo de vomitar. Hermano, eso era precisamente lo que estaba sucediendo con Jesús en la cruz en ese momento. Yo soy un gusano, dice Cristo, y no hombre, despreciable, repugnante. Isaías capítulo 52, versículo 13 dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti. Muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En otras palabras, iba a ser tan desfigurado que no iba a parecer un ser humano. Versículo 2 de Isaías 53 dice: subirá a cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos.
más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. El Señor de la gloria habría descendido a lo más bajo. Imagínense, hermanos, este contraste entre ese hombre masacrado y en intensa agonía, clavado en la debilidad, en una cruz. Clamaba ser hijo de Dios y el Salvador del mundo. Aquello resulta tan chocante que los que estaban al pie de la cruz hacen de esas pretensiones del Señor, porque no eran pretensiones, eran realidades, pero estos hombres al pie de la cruz toman esas mismas palabras de Cristo y las convierten en objeto de burla e insulto. Salmo capítulo 22, versículo 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y una vez más nosotros vemos en los evangelios el cumplimiento literal de estas palabras. Mateo capítulo 27, versículo 38. Entonces crucificaron con él a los dos ladrones, y uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que paseaban le injuriaban, meneando la cabeza. Hermanos, el Salmo es tan detallado que las expresiones físicas fueron reveladas 1000 años antes de que sucediera. Los que pasaban le miraban, injuriándole, meneándole la cabeza. Tú que derribas el templo y que en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de esta manera también los principales sacerdotes se encarnecieron con los escribas y los fariseos. Y los ancianos le decían: a otro salvó, ¿y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz. Y creemos en él. Creemos en él. Confió en Dios. ¿Qué dice el Salmo 22? Se encomendó a Jehová, líbrele. ¿Qué dicen los sacerdotes? Aquí confió en Dios, líbrele. Ahora sí quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos también le injuriaban, los ladrones que estaban crucificados con él. Por el Evangelio de Lucas nosotros sabemos que uno de esos ladrones, en un impresionante ejercicio de fe, puso su confianza en Cristo, aún contemplando en esas condiciones. Pero mis amados hermanos, en el principio de la crucifixión, ambos ladrones se burlaban de él. ¿Cómo era posible que ese hombre en esa condición clamaba ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, cuando era obvio que Dios lo había abandonado? Pero hermanos, todavía la fe de Cristo se mantenía intacta. Según la oración del versículo 9, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Una vez más el Señor trae a su memoria la fidelidad de Dios. Pero a la diferencia de los versículos del 4 al 5, Él no está pensando en la misericordia y fidelidad de Dios para con su pueblo. Él está pensando en más misericordia de Dios, las misericordias que Dios había demostrado para con Él en el momento mismo de su nacimiento. A pesar de los insultos, Él sabía que su confianza estaba bien fundada cuando Cristo era apenas un niño y no podía defenderse a sí mismo. Herodes lo quiso matar, pero Dios lo libró, Dios lo guardó. Dios lo guardó.
cuando él no podía defenderse. Su Dios estuvo con él. Y lo que Cristo está diciendo, ¿cómo puede dudar ahora de tu cuidado y protección? Pero la agonía no había terminado aún. Por eso pide a Dios en el versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Ahora pasa a describir en términos muy básicos de cómo empieza él a percibir la multitud al pie de la cruz. No solo le negaron la más pequeña muestra de compasión, sino que se mantuvieron crueles, amenazantes hasta el fin. Versículo 12. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Cómo se ve el Señor? Se ve a sí mismo rodeado de animales salvajes, sedientos de sangre, toros, leones, perros. Dice el versículo 16, búfalos. Dice el versículo 21, la furia con la que se hablan volcado contra Cristo era completamente irracional, animada sin duda alguna por una fuerza demoníaca que se observaba el odio de estas criaturas contra su Creador. ¡Qué imagen tan grotesca! El Todopoderoso, el que Juan describió en el capítulo 1, los primeros 3 versículos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, con Dios. Este era el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y por amor a sus criaturas decidió voluntariamente colocarse en esa posición tan vulnerable. Cristo está contemplando agotado, a punto de fallecer. Noten el versículo 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, su completo agotamiento y su debilidad desesperada. En esta circunstancia de eminente peligro se exponen aquí en las figuras más expresivas la solidez del cuerpo que queda destruida y viene a ser como agua. Los huesos se abren, el corazón, el mismo asiento de su vitabilidad se derrite. ¿Cómo serán todos los jugos del sistema? Se secaron. La lengua ya no funciona, ya se rígida y seca. Aquí fue donde Cristo gritó, tengo sed, tengo sed. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Todo eso con la conciencia de que Él sufría por la voluntad de Dios. Note una vez más el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Tú me has puesto en el polvo de la muerte, dice otro comentarista. No eran los enemigos la causa de su tribulación, tampoco lo era la fuerza de un destino determinado por el ciego al azar. No, detrás de toda causa inmediata humana visible se oculta la mano invisible de Dios que dirigía todos los acontecimientos. Aunque el mismo Cristo sabía que estos hombres perversos no estaban actuando como títeres de Dios, eran responsables como tú eres responsable, mi amigo, porque tú solo tienes 2 opciones: o estás en la compañía de esos perversos que masacraron a Jesucristo, y si fuera por ti, ahorita mismo lo masacrarías otra vez. O estás en la compañía de aquellos que, como al ladrón en la cruz, lo reconocen como el Mesías, lo reconocen como el Hijo de Dios, como Señor y Salvador. Estos hombres no eran títeres de Dios. Ellos estaban actuando como una jauría de perros rabiosos, rodeando su presa. Versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado la cuadrilla de maligno. Horaron mis manos y mis pies.
Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Hermanos, debemos de preguntarnos, ¿qué estaría pensando David mientras escribía este salmo? ¿Qué estaría pensando el mismo David? Lo que estaba describiendo aquí era completamente ajeno a su experiencia personal. Nosotros sabemos que estas cosas se cumplieron literalmente en la crucifixión del Señor. Sus manos y sus pies oraron la multitud de personas disfrutando del espectáculo. Y en el colmo de la insensatez, y en el colmo del aborrecimiento, y en el colmo de la codicia, repartieron entre ellos sus vestidos, dice Marcos, capítulo 15, versículo 24. Cuando lo hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Aún hasta ese detalle, echando suerte entre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Pero hermanos, el salmista está describiendo esto aquí 1000 años antes de que esto ocurra. Eso es algo. Eso es a lo que me refiero. Y eso es a lo que se refiere Pedro. Cuando escribe su primera carta, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron de la salvación. Ellos se preguntaron, ¿qué es esto que yo mismo estoy escribiendo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Ellos no entendieron muchas de las cosas que profetizaron. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente, es que Cristo fue educado como hombre, como todo buen judío, y a él se le enseñó a memorizar las escrituras desde muy pequeño. Y algo que debemos de notar aquí es cuántas veces Jesús leyó este salmo. ¿Y cuántas veces leyó este salmo? Considerando el hecho de que él estaba leyendo lo que iba a sufrir. Amados hermanos, Cristo sabía el precio tan alto que tenía que pagar por nuestra salvación. Es por eso que orando en el huerto Getsemaní, la noche antes de la crucifixión, él confesó que su alma estaba triste hasta la muerte. Y alguien lo tradujo de esta manera: es tal angustia que me invade que siento morir. Y aún así, él no rehusó a morir. ¿Y tú sabes por qué? Porque más allá del sufrimiento, él estaba contemplando con gozo y con deleite una congregación de millones de redimidos de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Por eso que el profeta Isaías anticipó esto 700 años antes. Dice el versículo 11 del capítulo 53, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento y justicia, siervos justos, muchos y las iniquidades de ellos. El autor de la carta a los hebreos dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, mi amado hermano. Tú y yo éramos parte de ese gozo. Amados hermanos, esto es todo lo que Cristo tuvo que padecer por amor a nosotros. Se entregó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Todo por amor a nosotros, para rescatar nuestras almas de la condenación, para rescatar nuestras almas de la condenación. Cristo crucificado, que eso todo el mundo lo sabía. Pero hoy todo el mundo sabe que Cristo fue crucificado. Hoy todo el mundo se le ha predicado, se le ha expuesto la Escritura. Pero no todos han creído. Muchos han escuchado, pero igual se toman el pecado a la ligera. Aún nosotros mismos, que conocemos su muerte, conocemos las Escrituras, muchas veces también tomamos el pecado a la ligera. Mis amados hermanos, debemos de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo considero que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados y venir a Cristo
en arrepentimiento y fe. Y no solamente eso, sino que a darle las gracias por decidir voluntariamente morir en nuestro lugar y por cancelar nuestra deuda que no podíamos ni pagar. Como dice un comentarista, ni con una eternidad en el infierno. Que el Señor te bendiga, amado hermano.